Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Atzayael Torres y esta es una mesa de discusión especial acerca de la independencia energética a debate. El día de hoy, aquí en el Financiero Bloomberg, nos acompañan Miriam Grunstein. Ella es investigadora de la Universidad Panamericana. Miriam, bienvenida. Muchas gracias, Atzayael. Nos acompaña la diputada Rocío Nale. Ella es coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Bienvenida, diputada. ¿Qué tal? Mucho gusto. Nos acompaña también Gonzalo Monroy, director general de GMS. ¿Cómo estás? Atzayael, muchas gracias. Y también nos acompaña Paul Sánchez, él es director de Ombudsman Energía México. Muchas gracias, Atzayael. Muy bien, pues el tema de hoy, el tema que nos trae a esta mesa de discusión es la independencia del sector energético a debate. Vamos a revisar algunas cifras previo a nuestra discusión. Podemos ver en pantalla, va a ver usted cómo es que se encuentran los principales indicadores energéticos en materia de comercio exterior al día de hoy aquí en México. Podemos ver en pantalla las gráficas, estamos en un momento histórico. La importación de gas natural ha llegado a niveles muy altos, como podemos ver en los últimos 10 años, como ha escalado. También podemos ver en cuanto a gasolinas, ha sido un tema similar, si lo podemos ver también en pantalla. También en un tema que está relacionado, sin embargo, no directamente, el tema de la exportación de crudo, que viene muy de la mano de la producción, como ha caído en los últimos años, ha mantenido por ahí algunos niveles, sin embargo, pues en el acumulado esto es hacia abajo. Y bueno, vamos a ver la última gráfica, la producción de petrolíferos, y aquí nos detenemos en esta parte, puesto que bueno, esta es una situación que nos ha hecho ya grandes dependientes nosotros. Esto, por un lado, en el tema de un mercado abierto, pues es algo que vemos normalmente, no hay ningún problema. Sin embargo, sí nos lleva a una pregunta: ¿qué tan sano es tener estos niveles de importación y de dependencia del sector energético en nuestro país? ¿Quién quiere tomar la palabra? A ver, yo sí quiero hacer aquí un comentario. En energía, para mí, yo soy ingeniera, todo se centra en producción, porque podemos hablar de mercados y podemos hablar de índices financieros, pero si no tienes producción en este país, pasas a la especulación y a la comercialización nada más. Y nosotros en México venimos de ser, de hace 20 años hacia acá, productores de más a menos. Productores en petroquímicos, en petrolíferos, incluso en hidrocarburos, cuando alcanzamos una cifra histórica de 3.400.000 barriles diarios, por una sobreexplotación también mal planeada. Se les dice en su momento que está mal planeada, no aceptan, porque no nada más es explotar y vender el hidrocarburo cuando no le das valor agregado. Entonces eso nos ha creado hoy en día una dependencia energética, a mi punto de vista, muy, muy cuestionable, muy peligrosa. Vas a otros países del mundo, por ejemplo, India tiene 19 refinerías y nada más produce 500.000 barriles de petróleo. ¿Cómo le hace? Compra petróleo a todo el mundo, entre ellos a nosotros. Petróleo de nosotros se está colocando en la India, y ellos sí están dándole valor agregado. Ellos tienen un vehículo, un lote vehicular muy grande, es el segundo más grande del mundo. Entonces ellos sí están trabajando para tener una independencia energética y poder abastecer sus gasolinas, su electricidad, en un sistema mixto, que es bueno, tanto estatal como privado. Nadie está diciendo que está mal, pero sí lo han hecho con una planeación adecuada. La India, podemos irnos a otros ejemplos, China, el propio Estados Unidos. Nosotros, yo creo que lo hemos estado haciendo bastante mal. ¿Qué tan riesgoso? Sí, una cosa es tener independencia, otra es tener seguridad, ¿no? Y ese es y otra cosa es tener autosuficiencia, ¿no? Lo más importante es tener seguridad. Claro que puedes tener seguridad sin ser un país productor de hidrocarburos, como Japón, ¿me explico? Japón es un importador de hidrocarburos y no vive una inseguridad energética. Nosotros teniendo los recursos, es absurdo
que tengamos una dependencia. Entonces, la política pública ha estado mal planteada. Porque esto es estratégico. Estoy de acuerdo con Rocío que hay que tener producción, pero también hay que tener agilidad comercial. Si te cuesta más producir en tu país, no tiene nada de malo que compres. Si te cuesta más importar, produce, pero ten un escenario comercial ágil. Que es, por ejemplo, en Australia, todo se refina en Singapur. ¿Por qué? Porque los costos de negociar los terrenos con los rancheros, con los ganaderos australianos son demasiado altos. El riesgo ambiental de tener muchas refinerías es demasiado costoso porque las normas de protección ambiental en Australia son demasiado rigurosas para sortear los costos de tener refinerías. Entonces ellos compran principalmente del sureste asiático. Lo que pasa es que nosotros no tenemos visión, ¿me explico? No tenemos ni visión de importadores, no tenemos visión de negociadores y tampoco tenemos visión estatal ya. Entonces estamos en el peor de los mundos porque en este momento tenemos una ausencia de modelo de política pública. Yo tengo una visión un poco diferente. Y aquí, por ejemplo, y coincido, y voy a tomar un punto esencial que acaba de decir Miriam, no es tanto que nos fijemos en la parte de la independencia, sino la seguridad energética es lo más importante. Sí. El ejemplo característico es Japón o Corea, países que no tienen una molécula de hidrocarburo, pero que sin embargo son grandes potencias y que básicamente entienden su seguridad energética como disponibilidad del hidrocarburo. México se está insertando en esta nueva realidad. Antes, literalmente, y eso es ahí de la parte de la palabra de independencia energética, antes se entendía como la soberanía y entendido como autosuficiencia, pero a un nivel tan chiquito del pastel que no daba abasto. Y ahí todas las importaciones que hemos venido teniendo sistemáticamente en los últimos 20 años, cuando el país verdaderamente empezó a crecer. ¿Qué terminamos viendo entonces? Y el mejor ejemplo posiblemente es el del gas natural, como estamos viendo en una de las pantallas. 81% del gas fue importado. Aproximadamente de ese 81%, el 30% fue de Pemex, mientras el resto fue por privados y la CFE, esa combinación. ¿Qué estamos viendo en el gas natural? Ahí se ve yo sí podría decir, a diferencia de Miriam, de que ahí sí vemos una estrategia aparte que es muy clara. Estamos viendo una estrategia de importación, que es básicamente ductos, toda la parte que hemos tenido una expansión brutal de ductos, también de las plantas de importación de LNG que tenemos en Altamira, en Costa Azul y en Manzanillo. Bueno, están vacías. Bueno, Manzanillo está tomando muy bien los cargos de básicamente de Perú. Pero muy pequeños porque no podemos incumplir nuestro contrato, pero Altamira y Baja básicamente son elefantes blancos. Para ponerlo en contexto, son terminales, pero son terminales marítimas donde llegan los barcos, descargan el gas natural licuado y ahí se regasifica, ¿no? Exactamente, pero aquí hay un punto esencial y eso yo creo que es de las cosas más importantes que hay que mencionar. No es de que sean de la propiedad estatal. Como muy bien lo dice Miriam, y esa es una realidad, las plantas están básicamente con una capacidad mínima, pero eso es una consecuencia de las empresas. Al Estado mexicano no le está costando un solo peso, ni un solo centavo tener esas plantas ahí. Si de pronto México, la CFE, el mismo Senagas, decidiera hacer una compra de emergencia porque se cayó la producción de Pemex, porque nos cerraron los ductos en Estados Unidos, se agarra, se hace un contrato y se trae del mercado spot o incluso de largo plazo. Y todavía en esta estrategia, como yo la llamo de tripié, importación de ductos, LNG, viene la producción nacional. ¿Cómo luce la producción nacional de gas natural? Que ahora ya no solamente es de que Pemex hasta donde pueda Pemex, ahora ya es Pemex más los privados que están entrando. Claro. Lo vimos hace apenas 2 semanas, hace casi un mes, la parte de la licitación 2.2 y la 2.3, cosas agresivas, falta ver si efectivamente existe la producción, falta ver. Sí. Yo tengo muchas serias dudas de eso. Yo también. Pero vamos a empezar a ver nuevas cosas. Y ahí es donde vamos a ver precisamente un nuevo concepto, una nueva concepción, mejor dicho, de lo que significa la seguridad energética. No es soberanía o autosuficiencia, es la disponibilidad de los recursos. Pero la seguridad energética, a la que ustedes mencionan, tiene que ir planteada de una política energética. Y la política energética en este país es completamente errónea. Está hablando del gas natural. Cómo traerlo, cómo le vamos a hacer, cuando nosotros deberíamos de estar contemplando una política de menos uso de gas natural, porque tenemos 6 refinerías grandísimas, las tenemos subutilizadas y de repente dijimos, vamos a pararlas porque no podemos producir coque y combustóleo y vamos a producir la electricidad por gas cuando tenemos combustóleo
que podíamos y teníamos la infraestructura para producir electricidad. No porque contaminas, cuando ya hay tecnología con muy baja emisión de contaminantes. Yo acabo de estar semanas pasadas en China, en la planta más grande de producción de electricidad a través de carbón. Apenas la inauguraron en el 2012. Los índices de emisión de contaminantes son bajísimos. ¿Funciona con combustóleo? No, con carbón. Carbón. Entonces, cuando ves los índices, y aquí nada más te dicen, no porque contaminas y vamos a traer gas de otro lado que no tenemos. Cuando tenemos combustóleo, teníamos en la CFE las plantas para producir electricidad a través de combustóleo y teníamos con eso nuestras refinerías al 100%. Ahorita no las podemos tener trabajando al 100% porque tienes que aventar combustóleo y coque. Entonces te dicen no, y están al 40%, o sea, estamos haciendo un absurdo y eso es política energética. Independientemente de lo que comentamos, que sí hay dependencia, que hay seguridad, coincido. Pemex y nosotros desde hace mucho tiempo deberíamos de estar fuera de México trabajando, desde hace mucho tiempo. Y no lo hicimos porque nos pusieron aquí una cortina y nos acortaron. Nos acortaron y dijeron, tú no puedes salir para allá. Incluso lo que son petroquímicos dejamos de producir y tenemos las instalaciones ahí ociosas. Política energética. Me gustaría partir de ese punto de política. Creo que somos un país de debates, siempre nos ponemos de un lado y de otro. Sí. Es muy interesante porque hemos pasado de ser un país donde la gente todavía se cree derechohabiente. Yo tengo derecho de recibir gasolina barata. Entonces no quiero pagar las externalidades de importarla, pero es culpa del Estado que no la reciba barata. Claro. Entonces, cuando en muchos países, en lugar incluso de dar un subsidio, te imponen un impuesto por usar gasolina. Entonces hemos pasado de esa política y somos muy malos negociadores, como decía Miriam. Salimos y queremos que el Estado de otro país también nos garantice cosas cuando ahí son los empresarios de otro país. Convence al CEO de que te dé el combustible más barato o que te dé los volúmenes de gas a tal lugar o tal punto. Somos muy malos negociando y yo volvería a esa parte de Pemex donde a ninguna empresa petrolera que se ha internacionalizado le ha ido mal. Ahí tienen el caso de Eni, tienen el caso de todas las que vinieron a participar acá en México. Eni es un desastre. Y Pemex ciertamente sí, tuvo 2 proyectos fuera. Una fue Deer Park, para procesar petróleo pesado. Ahí está. Que ahí está. Sí. Y el otro fue Repsol, que fue un dimes y diretes que después salió y declararon las utilidades. No, Entonces venimos creo que las estamos de acciones. acuerdo que no hemos sido muy buenos negociadores. Eso no cuenta, eso olvidemos lo mejor. Por favor. O recordemos. Pero recordemos que somos malos negociadores, es la verdad. Pensamos que todo se mueve igual que en Pemex. Vamos a negociar porque somos el Estado mexicano. Espérate, eres el CEO de una empresa petrolera que te vas a sentar con un consejo petrolero a tomar decisiones. Entonces, a veces es eso, o sea, a veces no cambiamos. Pero eso es de los últimos años, te hablo de los últimos 15, 20 años. Antes, Pemex era excelente negociador. Antes Pemex, porque eso nadie lo menciona, decíamos, tenemos crudo pesado y necesitamos crudo ligero para meterlos a las refinerías y se hacían intercambios. Se hablaba, oye, Noruega, tengo tantos barriles, cámbiamelo. Y se cambiaban. A ver, eso es yo quisiera ahora. retomar el tema del gas natural, por favor. Regresando un corte, vamos a continuar con el tema. Nos vamos con esta idea del México de derechohabientes. Quédese con nosotros, vamos a un corte y regresamos. Yo quiero hablar del gas natural. Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a esta mesa de discusión sobre independencia energética a debate. Mi nombre es Atzayael Torres y bueno, pues estábamos platicando antes del corte con nuestros invitados de que México como tal, el sector energético ha sido un mal negociador, ¿no? Y bueno, esto nos pone también en una disyuntiva, en un momento donde estamos viviendo una apertura y una turbulencia completamente diferente, histórica, a lo que hemos tenido así que a lo largo de los años desde que se creó este país. Y bueno, pues continuamos en ese sentido. Estamos platicando de gas natural. Gas natural. Gas natural.
Aquí sí me voy a disentir contigo, Gonzalo, porque yo creo que donde no ha habido política pública precisamente ha sido en gas natural. ¿Y por qué no ha habido política pública o ha habido una política pública errónea porque ha sido altamente recaudatoria? ¿Por qué estamos importando alrededor del 80% de nuestro gas? Por Hacienda. Porque a Hacienda no le ha interesado el gas como energético porque no deja la renta petrolera. Entonces no tenemos infraestructura de ductos, no tenemos infraestructura de ¿cómo se llama?, de recolección, de compresión, porque esas cosas son caras. Entonces esos ingresos los quería Hacienda. Entonces estamos en una coyuntura de gas natural barato de Estados Unidos. Pero primero tuvimos un problema, que no teníamos capacidad en los ductos y compramos cargas de GNL a $20 el millón de BTUs, cuando en Estados Unidos estaba a $3. O sea, si eso no es falta de visión, yo no sé qué es falta de visión. Y además ahora la gran expansión de ductos son ductos para darle servicio a CFE. Es correcto. Entonces, yo no veo ahí ni una visión ni de Estado ni de mercado. Ni solo eso, mira, si te vas a Sinaloa, allí llegó 2 ductos. Van a llegar El Oro y van a llegar ahí mismo a Topolobampo. Vas a Sinaloa y platicas con los empresarios y te dicen, ok, ¿para qué me sirve el gas? Exacto. O sea, realmente tampoco hay una visión de cómo transformo el gas. Ok, vamos a poner unas plantas, pero... Nomás para la estufa, ¿no? Porque se ha actuado con ocurrencia y con mucha corrupción en el gas. Y te lo voy a poner claro. En la época de Calderón, cuando decide traer el gas de Perú, vamos a traer el gas de Perú, se hace la instalación de Manzanillo, se levanta porque vamos a recibir un contrato a 20 años con Repsol, cuando el precio del gas es 5 precios a nivel internacional. En Rusia hay un precio, en China hay otro, en Estados Unidos uno, en Sudamérica el otro. Y nosotros, si de veras necesitábamos gas, tienes que ver en el momento qué mercado está más barato, ir por él en un momento. En otro, tenemos años, décadas quemando gas a la intemperie en la sonda de Campeche, y efectivamente se les dice, nada más queremos aquí una criogénica, agarramos la criogénica, comprimimos y, no se puede. Apenas se acaba de terminar en Nuevo Pemex una instalación para la coinversión, cogeneración, perdón, apenas se acaba de hacer y hemos tenido por décadas porque no hay una visión, es corrupción. Ahorita tenemos porque vamos a traer gas de Estados Unidos, muchísimo gas porque está produciendo gas en este momento. Quitamos toda la infraestructura de lo que sí tenemos, que era la producción de electricidad a través de combustibles y de otras, para meterlo por gas natural porque nos dijeron es más limpia. Sí, efectivamente, pero ya hay tecnología para que nosotros apliquemos con lo que tenemos y nuestra dependencia, que va ligada en este caso con seguridad energética, la tengamos como control. Todo eso se ha perdido porque hay corrupción, son negocios. ¿Quién hizo uno de los ductos? Odebrecht. Y Repsol, bueno, Repsol se llevó lo que quiso, dejó al final votado el contrato de 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque ahorita el precio del gas está más barato en Estados Unidos que lo que ellos nos podían traer de Perú. Y porque ya los funcionarios que están en el sector ya no están en el poder, y entonces lo que sigue, no hay una política energética adecuada. En los debates de la reforma energética se habló muchísimo. Y no, ¿cómo creen? Hay que abrir. Sí, pero de otra manera, creo que abrieron bastante mal. No estoy en contra de abrir, está bien. Otros lo han hecho y es exitoso, nada más que hay que abrir bien. Y el debilitamiento al que tienen a Pemex es un balazo en el pie. Nos estamos dando un balazo en el pie. Así es. De hecho, eso es muy interesante y ahorita por ejemplo tomé 3 de las cosas que dijeron y es muy interesante todo esto. Y por desgracia creo que también habla de mucho de los mitos que hay alrededor del gas. Por ejemplo, hablamos de que somos malos negociadores. En este caso, por ejemplo, Miriam, cuando se contrata justamente los cargamentos a $20, fue Pemex el que negoció, no la CFE. CFE, por ejemplo, compra el gas de Manzanillo a 81 centavos
del Henry Hub, que es el precio más barato del mundo. Porque es el índice. Exactamente. Y esa es una de las cosas más importantes. Sí. En Altamira pagamos Henry Hub más 16. Es el LNG más barato del mundo. México tiene los 2 mejores contratos de LNG del mundo. Ahora, perdón que te interrumpa, pero en el momento de negociar el contrato, el Henry Hub no estaba tan barato. No, estaba en 4.50. Y ahí hay un punto esencial. Aquí también es uno de los puntos esenciales. Y es donde estamos hablando de la política, no solo de la política energética, pero también sobre todo estamos hablando de la relación del Estado con respecto a Pemex, qué quiere de Pemex y qué puede ofrecer Pemex. Una de las cosas, que esto sí es una verdad irrefutable, es básicamente que cuando se negocia el contrato de la CFE de Altamira, que es con el que se abre este panorama, es básicamente por la incapacidad de Pemex de garantizar el abasto futuro a las plantas de generación. La diputada dice muy bien que ya hay nuevas tecnologías para el combustóleo. Sin embargo, el costo de generación, todavía al día de hoy por el combustóleo, sigue siendo prácticamente 45% más alto que el gas natural. ¿El gas natural va de salida? Sí, probablemente con la emergencia y nuevas llegadas de tecnologías más baratas. Los resultados de solar y de eólicas siguen sorprendiendo día con día. Está demasiado bajo. Sí. Eso habla en general, no lo que recibimos en la subasta. No, y además ya bancos dijeron que eso no es bancable. Ya están empezando a chillar los bancos de que... Lo de las subastas estoy de acuerdo contigo, pero hablo en términos generales de la tecnología. La tecnología sigue dando esos avances cada vez mayores. Y, por ejemplo, en términos de la infraestructura del gas, lo que tú dices, Miriam, es totalmente cierto. Y podemos discutir si la política energética que se siguió es buena o mala. Yo coincido contigo en términos de que, por ejemplo, poner una planta de CFE de gas natural para entonces llevar el gas natural, ¿es una buena idea o no? Es una idea, económicamente es una idea bastante peligrosa por una razón. Estás creando tu propia demanda. Ese es el problema, por ejemplo, del combustóleo. El combustóleo, por desgracia, a nivel mundial es una que está teniendo básicamente de salida. La razón de tener combustóleo es la razón por la cual estamos haciendo las reconfiguraciones en Minatitlán, en Tula, las fallidas de Cadereyta y Madero, para poder producir de ese, no voy a decir chapopote porque tiene más valor energético que eso, pero para producir cada vez productos de mayor valor agregado. ¿Se han hecho mal las cosas? Sí, en términos de la implementación. ¿Podemos hablar de que si hay corrupción en eso? Es posible que sí la haya. No me atrevería a asegurarlo categóricamente que sí. No es que es posible. Hay mucha corrupción. Sí, es un sector internacionalmente muy corrupto. Y no nada más ahí, a nivel también de proveedores de Pemex, vemos también cómo lo tienen ahogado, ¿no? Con muchas situaciones de este tipo. Podemos ver la gráfica de producción de petrolíferos en la pantalla y hemos sabido públicamente, Pemex, la justificación que ha dado es porque no cuenta con el suministro de los elementos que necesita para poder trabajar en las refinerías. Miren, podemos ver ahí, en algún momento, hace 10 años, cuánto se producía. Sí. Esto incluye gasolinas, incluye gas LP, incluye, bueno, cualquier cantidad de derivados que Diésel, combustóleo. Y es que en las configuraciones, lejos de aumentar la productividad, se ha bajado. Es correcto. Entonces, vamos a hacer una reconfiguración porque queremos eliminar la conversión de combustóleo. Ajá. ¿Y para qué la quieres eliminar? Si tienes una planta generadora, vete a la planta generadora, métele ahí tecnología para que bajen los contaminantes, porque es lo que tenemos. Yo difiero un poquito, dijimos, porque gas. La tecnología no ha incrementado en combustóleo, ha incrementado en gas. La realidad es que es muy caro, y vuelvo a mi comentario, o sea, el tema es que subsidiando la electricidad nadie quiere pagar los precios reales. Exacto. Ahorita la electricidad no cuesta lo que dice. ¿Qué hicimos? Dejamos de turbinar en las presas de Chiapas. Porque tampoco hay agua. Porque a un lado se fue y se colocó Iberdrola con una plantita de gas como productor independiente. Entonces tenía que despachar la energía y se dejó de turbinar para generar electricidad a través de vapor de agua. También difiero. Todo eso, de hecho, todo eso ha sido un concepto. Pero fíjate, aquí si te fijas, Yatzael, y todo el público se va a dar cuenta, aquí tenemos básicamente dos visiones. Y son dos visiones que las dos tienen sus méritos y las dos tienen sus fallas, obviamente. Pero estamos hablando básicamente de la producción, que es lo que dice muy bien la diputada, mientras nosotros estamos hablando de la rentabilidad de ellas. Sí, la rentabilidad es la que te define qué cosas se hacen y qué cosas no. Al día de hoy, regresando al tema del gas natural, que es paradigmático en este caso, no solo por la coyuntura, sino que es verdaderamente el futuro de este país.
¿qué vamos a tener ahí? Ahorita tenemos la región del mundo que es Norteamérica, no solo Estados Unidos, sino Norteamérica, inundada de gas. México forma esa parte. México tiene dos posibilidades. Jugar a que tengamos unos precios artificialmente altos para estimular la producción doméstica y con eso, por ejemplo, mandar la señal de precios que se requiere para que fuera viable. Pero por el otro lado vas a tener que los grandes consumidores industriales, eléctricos sobre todo, pues van entonces a tener una falta de competitividad. Tenemos justamente por el lado de que, ¿sabes qué? Utilizamos esos costos. Ok, ¿cómo podemos traer entonces la infraestructura para tener ese gas, como regreso a mi primer punto, disponible? Un punto esencial, y es una de las características, y está en la exposición de motivos de la reforma de 2013, es justamente lo que pasó con las alertas críticas. En las alertas críticas básicamente es la insuficiencia de Pemex de poder proveer a sus clientes y bajo el contrato, en ese caso era el 11.1 y el 11.2, se les daba un aviso de que, ¿sabes qué? Tu disponibilidad de gas se va a ver limitada al 30-40% por determinado periodo para que tú ajustes tus operaciones. Ahí estaba la falta de competitividad. El Estado, y ahí es donde ves a lo mejor una serie de acciones no concentradas, y en eso coincidiría, si en ese punto te refieres de que no hay una política, en ese caso te daría toda la razón. Se toma un ejemplo en este caso de CFE, que sea el término del fiel de la balanza. CFE hace esas conversiones temporales, básicamente, de sus plantas de a combustol y diésel, que son todavía más caras y más contaminantes y menos eficientes, para liberar el gas que consume y dárselo a los privados. Esto, a final de cuentas, te está diciendo: voy a tapar un hoyo, pero voy a abrir otro. Eso no es sostenible. Porque no hay un balance de energía en este país. Si tú vas a decidir que vas a hacer un sector empresarial o de acero o de electricidad, tienes que hacer tu balance de energía. Si nosotros ya traíamos una base de producción de electricidad, no la cierras para meter otra. A ver, ya tengo esto y necesito más, lo voy a hacer así. Pero lo que hicimos en México fue, esto ya no, y esto vamos a sustituirlo ahí. Eso estuvo mal. Okay. A ver, estuvo mal en producción de electricidad y en gasolinas todavía es peor. En gasolinas, ahí tenemos las infraestructuras, las tenemos al 40% y es mentira, porque todos los días se avientan esa mentira. La infraestructura es obsoleta, ya está vieja. ¿Ah, sí? Yo acabo de estar en una refinería en la India que justamente la expropió Indira Gandhi. Está el 92%, se le expropió a Shell y está el 92% trabajando y están físicamente mejor la de nosotros que la de ellos y está trabajando. Continuamos después, vamos a continuar con esta idea después del corte. Vamos a un corte y continuamos aquí en la mesa de discusión. Bueno, pues continuamos en esta mesa de discusión sobre independencia energética a debate. Mi nombre es Atzael Torres y bueno, pues estábamos platicando antes del corte que tenemos las refinerías trabajando al 40% y esto me trae una pregunta. Ya estamos en plena apertura del sector energético, tenemos petroleras que están ganando contratos, tenemos empresas del sector eléctrico que también están ganando contratos y me gustaría saber y poner esta pregunta aquí en la mesa, ¿por qué nadie está invirtiendo en refinación? Yo aquí estoy viendo, como sucede allá afuera, puros árboles y no ve el bosque, ¿no? Como que no, en esta mesa no hemos logrado integrar una visión desde el sector energético, cambiamos de tema, y creo que es lo que pasa en la misma secretaría, ¿me explico? O sea, vamos por pedacería, ¿no? Y a mí también me preocupa el estado de las refinerías, me preocupa muchísimo, y me preocupa más que hasta el momento yo no he tenido en mis manos un diagnóstico creíble sobre la situación de las refinerías. Tú dices que son rentables y que son buenas, hay gente en el gobierno y en Pemex se dice que no, y realmente es su palabra contra la tuya, me explico, pero yo como gobernado, que no voy a refinerías, que no tengo la capacidad técnica de llegar a una conclusión, me siento de inspeccionar, ¿no? Tú eres ingeniera, pero yo que voy a una refinería, yo nada más veo una refinería, ¿me explico? Tubos. Entonces ves tubos, ves torres catalíticas, ¿no? Pero ¿cómo el ciudadano, el gobernado,
porque después de todo somos los dueños de los activos, ¿no? Somos los accionistas de Pemex. ¿Cómo sabemos cuánto vale eso? ¿Cuánto funciona? ¿Cuánto no? Sin sentir una confusión profunda. ¿Me explico? ¿Qué tanto está chatarrizado? ¿Qué tanto es funcional? Si es funcional, ¿por qué no hay empresas que están levantando la mano enérgicamente diciendo nosotros queremos coinvertir con Pemex? Exactamente. O de plano, véndanosla. Oye, sus alianzas que anunciaron, ¿no? Que nada más realmente les están suministrando. Yo no entiendo nada, francamente. Las preguntas que hace Miriam son muy, muy buenas y son muy importantes de ponerlas, sobre todo, de darles respuesta, y no solamente de parte de nosotros, porque vamos a ser voces aisladas, sino sobre todo en este caso desde el gobierno y desde Pemex. Hay que incluso replantear la pregunta misma. ¿Es necesario que Pemex esté en ese negocio? ¿O es simplemente una herencia que tenemos y que arrastramos desde 1938? ¿Es necesario? No necesariamente. La refinería de Minatitlán, regresando, por ejemplo, a épocas pasadas, esa originalmente era de Shell, originalmente en este caso era de la Huasteca, y fue parte de las cosas que se expropiaron. Te voy a dar 2 datos para poder hablar de las eficiencias, porque al final de cuentas, en el mensaje popular, como a veces luego incluso Andrés Manuel sacó en su video, nos los pone como si fuera una cosa más sencilla. La realidad, tú lo sabes muy bien, Rocío, es de que esta es una cosa de altísimo nivel de detalle. ¿A qué me refiero? Nuestras refinerías, creadas la última Salina Cruz en el 77, básicamente fueron creadas en un momento donde se pensaba que íbamos a tener y que vamos a mantener, porque nuestra historia nos había probado eso, que teníamos para crudos ligeros. Crudos que al día de hoy aproximadamente son el 16% de la producción nacional. Nuestra producción, la mezcla mexicana, cada vez más progresivamente, una mezcla más pesada. Mezcla que no podemos procesar, porque la máquina no te la va a producir al 100%. Porque también estamos exportando todo el crudo ligero. Entonces, vendes el crudo ligero y te quedas con el pesado, ¿cómo haces la mezcla? De hecho, Rocío, eso no es correcto. Sí, Lo que se utiliza, eso no es correcto. Lo que se utiliza es básicamente nuestro crudo ligero, se utiliza para hacer la mezcla, precisamente. Claro, se tiene que hacer la mezcla. Porque de otra forma, no, eso es muy importante y por eso lo decíamos ahorita fuera de cámaras. Si no lo hiciéramos, la mezcla mexicana tendría que ofrecer un descuento muchísimo mayor para poder ser competitivo con el crudo venezolano, que lo están prácticamente regalando. En el caso de China y de Rusia se lo están regalando. Tendremos que hacer justamente ese nivel de descuento. Y eso es perder renta petrolera. Aquí, ¿qué estamos tratando de hacer? Y se hizo, por ejemplo, en los últimos meses de Obama, se hizo un intercambio de 100,000 barriles de crudo pesado que teníamos, a cambio de que nos dieran 100,000 barriles de crudo ligero. Sí, por la dieta de las refinerías. Exactamente. Pero porque eso se ha hecho, esa es una práctica cuando hablábamos de que somos malos negociadores, no. Esa práctica petrolera se hace entre las petroleras desde hace décadas. Y nosotros dejamos de diario y dejamos de hacerlo porque entramos en una dependencia de afuera que nos dicen cómo y a qué horas. Algo que decía Miriam, yo no sé, dice ella, yo como académica no sé si mis refinerías están bien o mal o qué. ¿Por qué nadie está diciendo yo quiero entrarle a la refinación? Porque para ser refinados, para poner una refinería o hacerte de una refinería necesitas algo básico, petróleo. Entonces nadie va a venir aquí a poner una refinería si no tiene petróleo, si no tiene la garantía de petróleo a 20 años, que fue lo que hizo Odebrecht. Odebrecht hizo aquí un complejo petroquímico porque Pemex Gas le dio un contrato a 20 años del gas etano. Por eso vino y puso aquí su complejo. Bueno, es lo mismo para las refinerías. Y las refinerías de Pemex están recibiendo baja carga de petróleo. ¿Por qué estamos recibiendo? Porque primero tenemos menos producción y segundo porque hay compromisos de exportación. De hecho, perdón que te vuelva a contradecir, Rocío, pero ahí lo que está diciendo no es totalmente acertado. Básicamente sí lo que tenemos los contratos de exportación, pero esos contratos han cambiado desde el 2009. Originalmente eran contratos de largo plazo que tenemos firmados con Exxon, con Chevron, con Valero y, si mal no me equivoco, con Marathon. Tenemos con esas 4 refinerías principalmente contratos que andaban entre los 125,000 a los 250,000 barriles. En el 2009-2010 se cambian a contratos año tras año, viendo básicamente la producción y las proyecciones de Pemex básicamente hacia la baja. Hacen los contratos cada vez menores.
Hay un punto esencial y esa es otra vez donde la parte, como te lo dije, lo que vemos de la producción contra la rentabilidad. Es la costa del Golfo, del lado americano, es el segundo mayor productor como región de refinerías del mundo. Así es gigantesco. Pero es que nadie quiere refinerías. Es que nadie quiere refinerías. Porque aparte, la refinería más nueva de Chevron es de 1967. Porque es un negocio de margen. Porque es un negocio de margen. Chiquito. O sea, ¿dónde ganas lana? En exploración y producción y en la comercialización de los hidrocarburos. ¿Por qué tenían hidrocarburos? las refinerías? Sí. Y por eso se establecieron los tratados de precios de referencia. Porque antes sacaban petróleo en Uganda y decía, yo se lo vendía a mi propia empresa, pero a $30, no al precio internacional. Exactamente. Entonces, para capturar y retener la renta petrolera en esos países, dijeron, espérate, precios de transferencia. Porque si no, no me puedes decir que lo vendiste a 30 si costaba 100 en el mercado. Exactamente. Y entonces las refinerías no son un negocio de margen, perdón, de utilidades. O sea, yo no estoy sugiriendo que nos quedemos sin refinerías, ¿me explico? Porque otra vez, tienes que tener una política de seguridad inteligente. Me explico, punto, ¿no? O sea, ¿qué realmente conviene al país? Y esto es lo que nunca he visto suceder en México. Te voy a dar un dato, y ahorita Miriam lo acaba de decir con letras de oro, literalmente. El verdadero negocio por la parte de los márgenes, donde se ven los márgenes extraordinarios, en la parte de exploración y producción. Ahí es donde verdaderamente está esa parte. Y donde también, ahí está el riesgo, el mayor riesgo está ahí. ¿Qué tenemos que entonces atacar? Vamos a atacar básicamente una cuestión de competencia, crear una nueva refinería hoy a precios deprimidos del acero y todo eso que te puede costar para que sea eficiente $10,000 millones. Cuando esos 10,000 los puedes negociar con el contrato, con alguna empresa en Estados Unidos y refinarlo más eficientemente y nada más pones un ducto o remodernizas todos los puertos que tenemos en Tuxpan, en Minatitlán, Pajaritos o incluso la costa del Pacífico. No, además si así pensaran los japoneses, no fueran esa potencia. Mira, los japoneses, que no tienen una gota de hidrocarburos, tienen el barco más grande petrolero del mundo que anda recogiendo petróleo en todo el mundo para llevarlo a refinar. Y a ellos, las refinerías sí es un gran negocio. Sí, ya sé, pero pero eso ¿quién lo hace? No. ¿Privados, públicos? Espera, no, privados. Pero esa estrategia corresponde a un país relativamente chico, muy rico. Entonces hay que ver qué nos conviene a nosotros. Y déjame aclarar, hubo una inflación eléctrica después de que cerraron Fukushima porque empezaron a importar gas natural líquido. Después de eso ya hasta replantearon volver a abrir otras de las que habían cerrado. Claro, porque dicen no podemos ser dependientes de un gas que no tenemos. Y cuando podemos hacer nuclear, claro. Al final de cuentas lo que digo es, tampoco las naciones van a estar comprando aunque sea más caro. O sea, siempre van a buscar sus opciones. No. Alemania dice, tengo los mejores paneles renovables, tanta energía viene de acá, pero su baseload es puro carbón. Es correcto. Sí, puro carbón. No, sí, ese mito de Alemania, la tiene del su parte geopolítica para no depender del gas de Rusia. Exactamente. Entonces, usan generación con carbón. Es una cosa, Chayel, te voy a dar un dato, que ese va a ser un dato muy útil, sobre todo para entender dónde también hay uno de los tantos problemas de refinación. Porque no solo es tecnológico, no solamente eso. Mientras Petróleos Mexicanos tiene aproximadamente como 140,000 empleados, 45,000 están aproximadamente en PEP, que es toda la parte de exploración y producción. Tenemos 43,000 empleados en refinación. Eso es una gran cantidad de empleados que no te generan tanto valor como sus congéneres en otras subsidiarias. No estoy diciendo que sean buenos o malos, eficientes o ineficientes. Simplemente estás cargando demasiada gente en una actividad de poco valor. Y ahí, esa es una pregunta donde, como lo decíamos también fuera de cámaras, creo que queremos lo mismo, pero lo vemos de diferentes métodos. ¿Cómo encontramos que el negocio, por ejemplo, en refinación en México fuera eficiente para Pemex, pero también para un privado? También para un privado. Es que ese es el tema, ¿no? Que tengan de lanzar asociaciones, de lanzar esquemas donde realmente sea atractivo tener, porque creo que sí es riesgoso, no sé ustedes piensen que nos quedemos literalmente sin producción de petróleo. Mira, y además estamos perdiendo de vista que también necesitamos ser un país de transformación industrial. Claro. O sea, si la renta fuerte está en la exploración y producción, pero el desarrollo está en la transformación industrial. ¿Me explico? Entonces, si seguimos siendo el país bananero que somos, de la exportación del barrilito, no tenemos esperanza. Porque con el petróleo y con el gas puedes hacer muchísimas cosas. ¿Me explico? Entonces, nos hemos centrado en la exploración y perforación, porque eso es lo que te cuesta menos. ¿Y para qué
Y más, ¿Para qué lo sacas si no lo vas a transformar? mira, ese es un mito que está siempre ahí. Dicen, es que sacar el barril cuesta $2. Sí, pero nadie le agrega los otros $20 de exploración y producción. Exacto. Y entonces no se gastaron en 20 años y ahora en lugar de $20 nos cuestan 40. Claro. Entonces la extracción de un barril son $42, no 20. Exactamente. Así es. No $2. Entonces, Exactamente. así no lo vemos. En cualquier negocio es cuánto me cuesta sustituir el pan que estoy, o sea, la harina Claro. que estoy haciendo para el pan. Y aquí lo vimos como saca, no pasa nada, saca. Y ahora, pues para sustituir toda esa reserva que agotamos, pues ahora sí tenemos que estar buscando qué hacer. Y sin embargo, nada más para concluir, creo que se vendió en el mejor momento el petróleo, porque estaba caro. Ahorita vender todo lo que no se vendió en aquellos años, quién sabe si vamos a recuperar niveles de 100, 200 o 300. Bueno, ya Sí, la tragedia es que no sabemos en qué se va el dinero, ¿no? el problema es en qué se gastó el dinero. Exactamente. Ahí Hacienda. se gasta una Sí. cosa Y parte se gastó en subsidiar la Horripilante, ¿no? gasolina que se quemó y se quedó en el aire. Una Sí. cosa, No. una Bueno, cosa eso muy es lo que- interesante. No se gastó en eso. Parte, dije. Se gastó en muchísimas cosas. En muchísimas Gasto cosas. corriente. Cuando vimos Gasto el primer corriente, impuesto a regasivo que era gobernadores, de- a gobernadores, sindicatos, presidentes partidos municipales, políticos. Hay muchísimo ahí. Sí, Y así eso- la bolsa ahí, una vez que entran los ingresos petroleros Ahí es. a la bolsa de Hacienda Así y el es. fondo, ¿Alguna vez hicimos quién un- sabe a dónde va. No, pero Exactamente. incluso Miriam, ¿Quién sabe dónde? incluso Miriam, ahorita por ejemplo, a hoy tenemos una mejor base de eso. Sí. Tú te vas a correr 2003, 2004, que es nuestro pico de producción ¿Sí? en 3.3 millones de barriles. Estábamos viendo con un esquema fiscal donde básicamente todo lo que eran los excedentes petroleros No, hombre. representaban el 15-20% adicional con una capacidad discrecional de gasto impresionante. Impresionante. Pero bueno, eso ha mejorado un poco más con el fondo. No Claro. termina de resolverle Bueno, el fondo. todavía estamos en una época muy incipiente para ver qué tanto, porque Demasiado. la producción ha sido realmente marginal. Sí, ¿no? vamos ahora sí que... Y vamos de bajada. Vamos de además. bajadita. Pero bueno, vamos a entrar a un otro corte comercial. Y bueno, de regreso vamos a dar ya las conclusiones de esta mesa de debate. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en nuestra mesa de discusión sobre independencia energética a debate. Mi nombre es Atzael Torres y bueno, pues ya platicamos, abordamos ya el tema de diferentes puntos de vista. Me gustaría subir a la mesa un tema que es relevantemente importante. En este momento se encuentran ya las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos, en el primer saque que hace de metas y objetivos, pide que se abra un capítulo energético, que se fortalezcan, dice que hay una mayor apertura en este sector aquí en el país. Bueno, México lo recibe bien porque estamos en condiciones legalmente de hacerlo. ¿Ustedes qué es lo que piensan al respecto? ¿Cuáles son las cosas que México podría aprovechar, debería aprovechar o simplemente debería ignorar en este contexto? Yo creo que debería de ver qué pactó Canadá con Estados Unidos, ¿no? Porque en la medida que Canadá tiene condiciones muy favorables celebradas en su capítulo de intercambio comercial en materia energética y nos ampara el principio de nación más favorecida y trato justo y equitativo, nosotros no debemos aceptar condiciones menos favorables que Canadá, ¿no? Entonces, si va a ser un tratado trilateral, o todos coludos o todos rabones. O sea, no, porque podemos invocar principios de negociación internacional que no nos pueden dejar ni un ápice por debajo de las ventajas de Canadá. Claro. ¿De qué forma lo tenemos que hacer? Esa es una pregunta muy importante. Y mira, ahorita, por ejemplo, es ahí donde tenemos, a final de cuentas, el Tratado de Libre Comercio nos va a regir, no sé, a lo mejor por los siguientes 20, 25 años, como pasó con la primera versión que tenemos. ¿Qué tipo de mercado energético vamos a tener? ¿Cómo se enmarca ese nuevo mercado energético en la nueva realidad, la que llegue a ser de México? ¿Cómo se garantizan, como yo lo platicaba con Miriam fuera de cámara, la protección a las inversiones? De los inversionistas extranjeros, tanto domésticos, institucionales como Pemex, o de cualquier otra empresa. ¿Cómo se hace la solución de las controversias? Ese creo que va a ser uno de los puntos más importantes. A la gente se le olvida, y es ahí de los puntos muy puntuales, si nosotros tomamos, por ejemplo, la versión de Canadá, México queda en una disyuntiva muy importante. Cosas como, por ejemplo, temas de contenido nacional,
serían ilegales a la vista del Tratado de Libre Comercio. Es que ya lo son. Exacto, lo cual ya lo es. Tenemos 12 tratados internacionales y queremos meter contenido nacional. Ya lo es. ¿Cómo resolvemos ese tipo de cosas a la vez que mantenemos, no regresando a la frase de la soberanía, sino mantenemos básicamente la potestad y rectoría sobre nuestros sectores? Esa es una de las partes más importantes y puntiagudas. Y a la vez, y esa es una de mis temores muy personales, es de que no se vea el tema energético como una de las monedas de cambio para las cosas que ya están. Claro. Eso es un sector que por muchos años, 75 años, estuvo cerrado, pero su potencial de crecimiento es el mayor de toda la economía, muchísimo mayor que toda la parte de la industria primaria, mayor al de cualquiera de las manufacturas, mayor a cualquiera de los sectores de servicios. Este es el gran sector y detonador de la economía. Cuidarlo debería ser una de las prioridades precisamente de nuestros negociadores y de las contrapartes. Yo creo que debemos de encorchetar el sector energético. No es el momento. Ahorita Donald Trump le ha dado 1, 2, 3 y 10 cachetadas al presidente Peña Nieto cada vez que le da su gana. Políticamente está muy debilitado. Con el tratado, con la revisión del tratado, se lo va a comer vivo. Se lo va a comer vivo. En primera. En segunda, todos los países del mundo, todos los petroleros o los que tienen hidrocarburos o energía, todos por seguridad energética, que ahí entra lo que es el concepto de seguridad, amarran su sector en un tratado, dicen, a ver hasta dónde. Miriam acaba de decir, a ver, ¿cuáles son las condiciones con Canadá? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir con ellos? Pues por supuesto no nos van a dar el mismo trato. O sea, Donald Trump al momento que le dice, es esto, y tiene que entrar energía, si no, no entra nada, y si no, o sea, entra agresivo, no es el momento. El sector de energía no debe de entrar a la revisión del TLC en este momento. Ahorita lo estoy diciendo y qué bueno que lo estoy diciendo en público, porque esto va a quedar grabado, porque nos va a comer vivos Donald Trump en ese sector. ¿Pero qué más nos puede comer? Ya vimos en las gráficas, también estamos sujetos completamente, completamente, ¿no? No, y además recordemos que Estados Unidos no es un país de hombres de Estado, sino de empresas. Exacto. Entonces, alguna vez tuve la suerte de compartir una mesa de debate con un empresario energético que es muy importante, una empresa grande que asimismo votó por Trump. Y como CEO dijo, yo ya soy el CEO de mi empresa. Las decisiones de mercado las tomo yo. No las va a tomar el presidente. El presidente no es mi CEO y aquí están todos mis compañeros que piensan igual que yo. Y esa es la base del acuerdo canadiense con México. Las empresas deciden qué hacen y qué deshacen. Es libertad comercial para las empresas. Pero Donald Trump es un hombre de negocios que está metido incluso en el negocio de la energía. A veces se nos olvidan que los tratados son instituciones de largo plazo y Donald Trump, nuestros presidentes. Es lo que me preocupa, es de largo plazo. Entonces, en este momento, políticamente, hay una debilidad de México tremenda ante ellos que nos va a quedar a 20 años o a largo plazo. Y el primer tratado, la verdad es que se tardó añales. Pasó de un presidente a otro. Entonces, el mismo va a pasar aquí. No vamos a terminar en un año. Y Estados Unidos nosotros tenemos elecciones en el 18 y Estados Unidos también tiene elecciones en el 18. Entonces, ¿quieren cerrarlo en este lapso? Yo creo que si se mueve 2 pasitos va a ser mucho. Esa es la probabilidad más probable. Sí, ese es el escenario. Ahorita regresando a un punto que decía Miriam y que lo dijo muy bien, de que es una cosa de empresas, no de países. Y eso cualquiera que veamos el mercado de gas natural lo sabemos. México ahorita está haciendo el mercado de válvula de escape, que no se colapse el precio todavía más del gas natural. Exactamente. Los ductos que tenemos de importación, tanto los Ramones, el nuevo de Ojinawa, lo que tenemos es básicamente estamos comprando directamente a la fuente a un precio increíblemente bajo de gas natural. Que los hagamos funcionar bien los ductos y que no se nos olvide ponerle el filtro. Espero que pronto se solucione. Pero estamos en el camino ahí básicamente poder hacer eso. Ahorita hay un elemento que mucha gente se nos olvida y literalmente terminamos con un foco de frente y no vemos lo que está pasando. Antes de Donald Trump, hace 10 años, las tendencias que estamos viendo al día de hoy siguen continuando. La integración de Norteamérica se está encaminando cada vez más. Ahorita estamos hablando de que a lo mejor nuestra petroquímica luce muy mal y luce horriblemente.
Pero la inversión, por ejemplo, que hizo ExxonMobil a principios del año, de los 30,000 millones de dólares que van a poner en toda su parte petroquímica, con la que viene también de Shell, la que viene de BAF y la que viene de DuPont, van a ser ese mismo gran corredor desde Luisiana, y si México lo hace bien, hasta Tamaulipas, Veracruz, que van a ser los grandes exportadores de eso. Van a tomar la materia prima, no importa si viene de Canadá, México, Estados Unidos, para procesarlo, y no solo para cubrir nuestra demanda local, sino para poder ser esa gran fuente de exportación del futuro. No, pero a ver, imagínate, ellos están viendo el valor agregado. Lo que más valor agregado tiene es la petroquímica. Nosotros llegamos 30 años antes al negocio. La desechamos por una política fatal. La desechamos, la tiramos, ahí la tenemos abandonada. Vamos a ver la gráfica de producción de petroquímicos que tenemos ahí. Digo, son cifras del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía, y me gustaría que lo pusiéramos de referencia para poder agregar y abonar más a este... Si no vemos más desolación. Aquí está, mira. Esa gráfica, de hecho, qué bueno que haces, muy buena esa precisión. Y es del 2007, si te vas al 92, en el 92 tuvimos el récord histórico en este país, o sea, eso es la... Bueno. Eso es totalmente cierto, pero déjame decirte una cosa, que es a través herencia buena y mala de lo que teníamos justamente antes. Esa gráfica lo que nos está diciendo es básicamente la producción de petroquímicos de petróleos mexicanos. Sí, Pemex. Lo cual aquí hay que ponerlo y puntualizarlo muy bien. La petroquímica, Pemex es aproximadamente el 25-24% de ese gran pedazo petroquímico. Muchas de las petroquímicas privadas, los IDESA, bueno, N número de compañías mexicanas, las que ustedes quieran nombrar, básicamente eran dependientes de Pemex en los insumos básicos, lo que en algún momento, y ahí sí tal cual no lo inventamos en este país porque no existe, la petroquímica básica, que son los básicamente los insumos básicos para la producción de todo lo demás, desde medicinas, maquillaje, bolsas de plástico, medicamentos, todo eso viene de ahí, de la petroquímica. Así es. Petroquímica que hace en su gran mayoría los privados. Este dato, por ejemplo, cuando lo vemos a la luz de lo que registra, por ejemplo, la NIC, la Asociación Nacional de Industria Química, te da un muchísimo mejor panorama de dónde vamos. Hemos puesto las inversiones privadas, que muchas veces son las que no se reportan en los diarios o en las noticias. Esto nos está llevando a un mejoramiento del sector petroquímico, donde sí, ciertamente, como bien lo dice la diputada, Pemex está perdiendo su poder de mercado ahí. ¿Vale la pena? Y yo sinceramente hago siempre la pregunta, ¿vale la pena? ¿Es económicamente viable que Pemex continúe en ese mercado? ¿Sí? ¿No? ¿O en qué mercado? ¿Por qué sí a los privados sí es para ellos negocios y para Pemex no? Porque el Estado tiene que dedicarse a lo que es verdaderamente estratégico. ¿Para qué cada? Yo diría como te voy a decir, regresar a la época de la Madrid y vamos a tener bicicletas, jeans, barcos. Yo creo que el Estado tiene un costo de oportunidad muy alto. Pero si el Estado ya tiene inversión ahí, si ya tiene la infraestructura, si ya tiene la capacidad, pues aprovéchalo. Y te voy a decir qué pasa. ¿Qué pasó para que la NIC o los privados pudieran crecer? Se rompió un equilibrio que había, que era buenísimo, público y privado. Se instalaba Cangrejera. Alrededor de Cangrejera llegó Celanese y instaló Celanese. Llegó Resistol y instaló su planta. Llegó Citzabayer y instaló Citzabayer. Y entonces hubo una multiplicación de inversiones, de función y de producción. Pemex efectivamente tenía una función de alimentar materia prima. Cuando dicen, ya no, también a los privados los afecta. Y los privados lo que hacen es ahora, ¿qué vamos a hacer? Tienen que salir al extranjero a buscar materia prima o ver dónde para poder continuar. Entonces, el núcleo es, te vas a la fuente y si cierran la fuente, ellos tienen que buscar. Y había un equilibrio perfecto. Yo no estoy en contra de los privados, ni que la NIC esté creciendo, debe de, pero antes se lo facilitábamos más el Estado y Pemex se lo facilitaban. Y dejó de hacerlo. Dejó de hacerlo porque empezaron a decir, ¿nos conviene o no nos conviene? ¿Por qué el Estado tiene que estar en esto? Ya está, y ya tiene la infraestructura, y aparte es generador de empleos, vamos a hacerlo. Déjame darte un dato muy puntual, y seguramente tú te vas a acordar, Rocío. En el año 2008, si no me estoy equivocando, 2009, precisamente Pemex hizo básicamente la licitación pública para la desincorporación de Cangrejera, de Pajaritos y de Morelos. Fue antes, sí. Quizá me equivoque en los años.
se declararon vacías. Sí. No hubo un interés precisamente por eso. así es. ¿Por qué? Y ese es uno de los elementos del por qué. Porque yo coincido, la planta quizá hoy ya está ahí, pero en ese momento tú lo que necesitabas era precisamente el compromiso de Pemex de darte el suministro del Claro, gas natural. así es. Y Pemex no podía dar eso. Y Pero en sí eso, se lo dio a Odebrecht. hoy, Hoy. pero ese es No, el no, punto. se firmó en el 2010. Pero ese es uno de los puntos más Se importantes. firmó en el 2010 el contrato. Espe- 2009-2010. Espérame una cosa, lo que pasa es que ahí es importantísimo. El suministro, lo sabemos los que estamos en esta mesa y el público, si no se los vamos a informar, el elemento crucial es básicamente el gas natural. Ahí justamente en las criogénicas y los centros procesadores de gas se separan los diferentes petroquímicos. Queda un minutito, Paco. Vale, ese es el último. sí, ese sí. es el No, último. yo- Es un tema muy largo. Sí. Yo creo que puntualizaría en lo que dice Gonzalo. No podemos decir que queremos tener una industria petroquímica que tiene mucho valor si no tenemos gas, que es el Exactamente. precursor. Y por ejemplo, lo que le comentaba fuera del aire Y ya también. lo comprometiste. Ahorita, por ejemplo, los depósitos de shale, que son los que continúan de Texas y que se supone que somos el sexto depósito mundial más grande, pues tienen también mucho problema social. O sea, la gente No, no y además quiere- agua y infraestructura agua, infraestructura, entonces Sigue tampoco. parado todo. Entonces me quedo con una frase que dijeron por ahí: lo que le conviene al Estado no es lo que le conviene a lo mejor a la industria. Lo que le conviene al Exactamente. Estado a lo mejor es más ingresos y renta petrolera, y lo que le conviene a la industria es más gas, más gas, más gas. Entonces sí, No hay sí somos un equilibrio. problema, sí es No un hay problema de equilibrio. política energética, sí, porque pues que lo que tienes que subsidiar es lo que te va a dar más valor, que es la industria. O sea, la industria del gas, es el de petroquímica, el de lo que vayas a generar para sacar los precursores. Y le dedicamos mucho más esfuerzo pues a sacar petróleo. Claro. Sin duda, un tema que bueno, nos podemos pasar aquí Completamente de acuerdo. y que ahorita La vida terminando el entera. corte seguimos platicando. Seguimos, Sí. por favor. Pero bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos muchísimo aquí en el Financiero Bloomberg su participación en esta mesa de discusión. Y bueno, pues quedamos aquí. Siga con nosotros en esta transmisión aquí en el Financiero Bloomberg.